Buenos días. A mí me han encargado dos temas, espirometría y aerosolterapia. Entonces son temas muy extensos, no se pueden hacer en poco tiempo, entonces vamos a hacer unas pinceladas. Muchos de vosotros conocéis perfectamente estas técnicas, otros no las manejáis bien, entonces aquí vamos a hacer una visión un poquito general y con el tiempo todo se va aprendiendo y desarrollando, ¿de acuerdo? Vamos a definir lo que es una espirometría forzada. Una espirometría forzada es siempre una exploración, la que hacemos al paciente tras una inspiración máxima y le pedimos que haga una exhalación lo más fuerte posible, continuada en el tiempo y sin pararse para nada, ¿vale? Hasta el final de su agotamiento. ¿Qué es lo que vamos a medir aquí? Vamos a medir el volumen total de aire expirado, ¿vale? Y a la velocidad, con qué flujo, con qué energía está eliminando este aire, ¿vale? Durante al menos 6 segundos. ¿Qué es lo que vamos a medir aquí? Vamos a ver 3 parámetros importantes, 3 conceptos. El volumen que es capaz de expulsar el paciente durante toda su expiración máxima, es lo que llamamos capacidad vital forzada. Muy importante el apellido, forzada, ¿vale? Hay conceptos que no los tenemos claros a veces. Capacidad vital es cuando yo hago, ¿vale? Eso es una capacidad vital, y la forzada es hasta el final de todo mi recorrido, ¿de acuerdo? Más vamos a ver el volumen que es capaz de expirar el paciente en este primer segundo de la expiración forzada, cuando nosotros le indicamos fuerte, ¿vale? Ese primer segundo es el FEBS 1. Y por último, la relación entre estos dos parámetros, el volumen expirado en el primer segundo respecto a la capacidad vital forzada. ¿Qué es lo que le debemos decir a un paciente cuando nosotros le vamos a realizar una de estas pruebas, una determinación? Le tenemos que explicar en qué consiste más o menos la prueba. Es una prueba larga, es una prueba de esfuerzo, requiere tiempo, tiene que venir sin prisas, es que me tengo que ir a trabajar, es que tengo que ir a buscar a los niños al colegio, es que no se puede partir la prueba, ¿vale? El paciente tiene que venir pensando que va a estar con nosotros alrededor de 1 hora, ¿de acuerdo? Y eso se lo tenemos que decir antes de empezar, ¿vale? Debemos indicarle que tiene que suspender alguna medicación dependiendo de las medicaciones que está tomando, ¿vale? Más tiempo o menos tiempo. Hay 2 tipos de espirometría. Es la espirometría basal para ayudar a un diagnóstico de POC, por ejemplo, o de asma, que entonces tiene que ser sin medicaciones previas, ¿vale? Un inhalador de acción corta 6 horas sin utilizarse, de acción media unas 12 horas y de acción larga 24. Cuando el paciente no tiene muy claro lo que toma habitualmente, se le suele decir desde la noche anterior no tome nada, y si requiere una medicación de rescate por una situación de crisis, entonces probablemente se tendría que dejar la espirometría para otro momento. Pero también muchas veces nos van a pedir nuestros médicos una espirometría forzada, ¿vale? Para ver cómo evoluciona con el tratamiento nuevo que se le ha puesto. Y entonces no haría falta quitar la medicación, pero probablemente tampoco haría falta una broncodilatadora, ¿de acuerdo? Entonces depende mucho de lo que nos están pidiendo. Pero en principio que tengamos el concepto claro de que cuando se pide una espirometría, siempre tiene que ser la basal más la prueba broncodilatadora posterior, ¿de acuerdo? Y si además nos piden ejercicio, pues hay que hacer ejercicio intermedio. ¿Más recomendaciones al paciente? Pues al menos 4 horas sin fumar, no llevar ropa muy ajustada, no hacer comida copiosa muy abundante unas horas antes, no tomar líquidos, ni cafeínas, ni teínas, ni nada de estos productos que puedan estimular, que vengan tranquilos, como cuando tenemos que hacer una toma de tensión, que vengan tranquilos para que estén un ratito descansados y lleguen a la prueba lo más relajados posibles. ¿Qué debemos decir al técnico, al trabajador? Los técnicos tenemos que tener muy claro la prueba que estamos realizando, saber lo que vamos a realizar y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces tenemos que saber lo que hacemos e instruir al paciente o familiares en el caso de que tengamos a niños, ¿vale? Un ambiente sin prisas, tranquilo.
saber que nuestro aparato lo tenemos en perfectas condiciones de uso. La mayoría de los aparatos que tenemos actualmente en el centro de salud o incluso en el hospital ya no hace falta que se les calibre porque van autocalibrados, ¿de acuerdo? En algunos centros de salud tendréis probablemente aparatos que hay que calibrarlos con las jeringas de 3 litros, pero la mayoría de ellos ya se están cambiando por otros nuevos, ¿vale? Debemos explicar de forma clara y práctica qué es lo que tiene que hacer el paciente, siempre darle marcha, motivar, estimular, ¿vale? Insistir en que es una prueba de esfuerzo, es una prueba que cansa, que fatiga. Las maniobras que se deben repetir nos indican que tienen que alcanzarse 3 pruebas correctamente realizadas, ¿vale? Casi seguro, sobre todo si no han hecho nunca una prueba, la primera vez va a salir mal. Bueno, pues es normal. La primera, la segunda, tenemos que empezar a alcanzar elementos, curvas buenas. Cuando el paciente lleva 4 pruebas realizadas y no nos ha salido una curva buena, no forcéis mucho más. Yo siempre digo, si en 8 veces lo hemos intentado y solo conseguimos una buena curva, es mejor parar la prueba para otro día, porque esto fatiga. Empiezan a tener agujetas, que me canso, que me duele, que ya no puedo más. Y entonces dejan de tener la fuerza real de expulsión de aire, ¿vale? En un adulto se recomienda que la maniobra expiratoria dure al menos 6 segundos. En un niño, en niños pequeños, con 3 segundos de maniobra sería suficiente, lo que es alcanzar la meseta de la curva que la veremos ahora, ¿vale? Nuestra caja torácica tiene mayor capacidad cuando estamos de pie, pero evidentemente esta prueba, que es de mucho esfuerzo, si nos ponemos a hacerla de pie, dentro de 2 segundos estamos con la cabeza tirada en el suelo. Entonces, por eso directamente se recomienda la prueba realizada en posición sentado, bien erguido, sin prendas que nos ajusten, ni corbatas, ni cinturones, ni nada que nos agobie, ¿vale? Pinza nasal es recomendable, pero hay pacientes que se sienten angustiados, entonces podemos permitir hacer la prueba sin pinza. Siempre utilizar boquillas desechables con filtro o directamente el filtro de partículas. El paciente debe hacer una inspiración máxima, total, ¿vale? Y luego, de forma intensa, sacar todo el aire que lleva en su cuerpo. Vale, tener cuidado, advertir que el paciente no lleve ni caramelos, ni chicles. Hay veces que hasta las dentaduras les pueden molestar, porque a veces se les va, entonces si la tienen bien sujeta, tenerlo en cuenta también, ¿vale? La boquilla, se insiste, la boquilla, lo mismo que luego lo veremos en los aerosoles, se sujeta con los dientes y se sella con los labios, ¿de acuerdo? De esa manera se afirma perfectamente en nuestra boca. Y a una orden enérgica que nosotros vamos a dar, el paciente tiene que empezar a sacar aire. A ver, lo bueno es que estimules al paciente, que le dirijas en la maniobra. Si tú hablas despacio, el paciente no se esfuerza y necesitamos un primer esfuerzo intenso, ¿vale? Sople, ya, fuerte, ¿vale? Y seguir insistiendo para que el paciente continúe la labor sin coger aire, sin descansar. Siga, no pare, más, ¿vale? Evitar que el paciente se incline hacia adelante. Si habéis hecho espirometría alguna vez, seguro que se os va el cuerpo para adelante, se os va. Entonces, el técnico tiene que estar sujetando el hombro del paciente para que no se nos vaya inclinando hacia adelante, ¿vale? Evidentemente, tenemos que estimular al paciente. Hoy lo hemos hecho muy bien, pero vamos a intentar un poco más. A ver, un poquito más de tiempo. Vamos a seguir. Marcha. ¿Cuándo se indica el realizar una espirometría? Cuando hay alteraciones pulmonares en pacientes fumadores, trabajadores de riesgo, personas que trabajan en cementeras, en situaciones en minas, en situaciones de estrés laboral, productos químicos peligrosos, etc. Diagnósticos de enfermedades respiratorias, asma, EPOC o alguna otra, enfisemas, etc. Monitorización de tratamientos, como os he comentado antes.
Evaluaciones preoperatorias en algún tipo de operaciones, por ejemplo, obesidad mórbida. También para la valoración de la incapacidad laboral, es muy importante según qué factores. Y luego algunas otras situaciones especiales. Siempre, como en todas las maniobras, como en todas las actuaciones, hay contraindicaciones. Tenemos que distinguir contraindicaciones relativas y absolutas, ¿vale? Las relativas, pues falta de compresión por parte del paciente, porque no nos entiende, porque tiene algún deterioro cognitivo, ¿vale? Porque son niños muy pequeños, problemas bucodentales o faciales, ten en cuenta parálisis facial, por ejemplo, hay veces que no pueden cerrar la boca, entonces va a ser imposible sujetar y reconducir el aire exhalado a través del tubo. Náuseas, hay personas que insisten en que cuando les se meten el tubo en la boca o algo en la boca, les produce unas náuseas incontrolables y es incapaz de hacerlo, ¿vale? Traqueostomías, cuando hay una traqueostomía, no es que no se puedan hacer, es que hay que hacerlo de otra manera diferente. Entonces, en este caso es mejor derivar al paciente a neumología, al hospital, porque ya lo harán con cánulas diferentes, ¿vale? Dolor torácico, estados físicos muy deteriorados, pues hay pacientes que están caquéxicos, que no pueden hacer grandes esfuerzos, etcétera. Como contraindicaciones absolutas, neumotoras activo o recientes. Siempre hay que hacer preguntas al paciente. Mirar la historia, hacer preguntas. Tener cuidado también, por ejemplo, la gente joven. Hay gente joven que ha tenido 2 o 3 neumotoras. Entonces, a ver cuándo han sido el neumotoras anterior, a ver cómo se sienten, ¿vale? Hemoptisis activa o reciente, aneurismas abdominales cerebrales, ARGOS intensos o infartos recientes, cirugías torácicas o abdominales, cirugía de ojo, etc. Complicaciones. Podemos producir un neumotoras, ¿vale? Eso lo tenemos que saber. Tiene que saber si se debe decir al paciente. Siempre hay complicaciones, como todas las maniobras. Es una maniobra de esfuerzo. ¿Es muy difícil? Sí, pero no imposible, ¿vale? Síncopes, mareos. Lo normal es que hay gente que se marea, Cuando ya llevan 5 veces que han soplado, se me van. A nosotros nos pasa, si lo habéis hecho alguna vez, se me van los ojos, me hacen chiribitas. Es normal. Bueno, pues descansamos un par de minutos y volvemos a continuar. Tos. Empieza una tos irritativa, ¿vale? Que no les deja continuar el soplido. Lo mismo, le podemos permitir que beba un poco de agua y esperar un par de minutos a ver cómo está. Broncoespasmo. No es nada peligroso, pero el paciente se angustia, ¿vale? Se le cierra la glotis un poco, ¿vale? Con una situación de un par de minutos de relajación es suficiente. Muchos pacientes no quieren seguir la prueba. Bueno, pues se escribe en la historia y ya está. Pero se puede continuar sin ningún problema, ¿vale? Y infecciones cruzadas por la situación, por los aparatos. Perdón, una pregunta. ¿Se firma consentimiento informado ahora que nos has hablado de las complicaciones? Debería firmarse consentimiento informado. La cuestión es que el consentimiento informado, bueno, yo voy a hacer mi arenga, como siempre, ¿vale? El consentimiento informado, como en el hospital, debería de darlo y firmarlo quien propone la prueba, ¿vale? En el hospital la prueba la propone el médico cuando te van a hacer una endoscopia, cuando te van a hacer cualquier cosa, y te da el papelito firmado por él y al paciente, ¿vale? Sí que es la recomendación que deberíamos seguir. Consentimiento informado. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que ver en una espirometría? ¿Vale? Queda muy bonito decirlo, pero vamos a ver a las cosas prácticas. Vamos a saber, vamos a entender cuando una espirometría está bien realizada. Tenemos que distinguir espirometría correcta, normal, de espirometría bien realizada. Puede estar muy bien realizada y salir fatal la prueba, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a aprender a distinguir si tiene nuestro paciente un patrón obstructivo o un patrón no obstructivo. A ver, cuando hablamos de obstructivo, no obstructivo y empiezo con la no y con la sí, a veces se nos va un poco la cabeza. Durante muchos años se hablaba de patrón obstructivo y patrón restrictivo. Es mucho más gráfico
para nosotros, ¿vale? Lo entendemos mucho mejor y además a nivel de palabra es más significativo. Después hubo unos años en que especializada dijo que hablar de patrón restrictivo se quedaba para el especialista, una vez que analizaban un poco más a fondo al paciente. Y después ya se permite hablar de patrón no obstructivo o restrictivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os lo he puesto de dos maneras, porque según donde vais a consultar en algún momento determinado, podréis ver la opción de patrón no obstructivo o restrictivo. Lo podréis ver escrito de las dos maneras. El patrón obstructivo no ha cambiado nunca, ¿vale? Y luego, cuando nosotros estemos ya familiarizados con la prueba, seremos capaces de aprender un poquito a valorar la gravedad de nuestro paciente. Dos conceptos, pues. Obstrucción. Nos indica, ¿vale? La velocidad del aire, que según va saliendo, es cortita, no tiene un gran flujo, pero nuestro paciente es capaz de alargar segundos y casi llega a alcanzar la capacidad vital forzada de los parámetros normales. El patrón no obstructivo o restrictivo nos dice que el volumen del aire sale elegantemente, pero con poca cantidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se nos va a quedar muy corto de la FEP1 y muy corto de la capacidad vital forzada. Vamos a verlo más adelante. Cuando yo doy el taller de espirometrías, muchas veces comento, la espirometría es una prueba un poco tediosa para los técnicos. O te gusta mucho o te gusta poco, ¿vale? Y encima, si no la entiendo, me gusta menos. Tenemos que intentar entenderla para que nos resulte un poco más amena, más interesante. Realmente, una espirometría, para nosotros conocer lo que estamos llevando entre manos, necesitamos muy poquitas cosas. 4 imágenes y 3 números. Con eso sabemos todo, casi todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar primero de las curvas porque resulta más ameno ver un dibujo que ver una cifra, pero nos vamos a estudiar todos. La curva flujo-volumen es aquella que nos va indicando la relación del flujo del aire expirado en cada momento respecto al número total, a la cantidad total de aire expirado. ¿Me habéis dicho que no funciona el puntero? Vale. Vale. Fijaos, ¿vale? Aquí tenemos, ¿veis estos puntitos verdes? ¿Vale? ¿Vale? Estos puntitos nos están indicando por dónde tendría que ir en este momento la gráfica de nuestros pacientes. Son los valores de referencia de este paciente. Cuando nosotros vamos a hacer una espirometría, ya sabéis que tenemos que ver la edad del paciente, la altura y el peso, y esto es fundamental porque nos está trasladando esta información a los valores de referencia. Yo siempre digo, no os fiéis de los hombres ni de las mujeres, ¿vale? Porque los hombres siempre se ponen 5 centímetros más y las mujeres siempre nos quitamos 5 kilos. Con lo cual, estamos variando los puntos de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, luego, a la hora de decir por dónde va mi espirometría, estoy falseando. Entonces, actualmente en el OMIT, llegas a la historia, ves peso y talla del paciente. ¿Qué hace mucho tiempo? A ver, cuando somos mayores también perdemos altura, entonces pues hay que repasarlo. Pero conviene, si tenemos un peso y una talla de hace 3 o 4 años, pues hacerlo nuevo, ¿vale? Normalmente en las salas donde tenemos el aparato de espirometría tenemos un tallímetro y un peso. Pues si no tenemos la historia actualizada, lo hacemos en el momento. Es muy importante que tengamos esto actualizado porque nos da los valores de referencia hacia dónde tiene que ir la curva de nuestro paciente. Eso lo vemos todos, ¿verdad? Vale. ¿Qué es lo que yo voy a ver en la curva flujo-volumen? Tengo que mirar la forma de mi curva respecto a los puntos de referencia, esos verdecitos que veis aquí. ¿Los veis? ¿Estos? Por ahí más o menos tendría que ir la curva para considerar una espirometría normal, ¿vale? Cuando esta curva no me pasa por los puntos de referencia, ¿vale? Se me queda aquí una concavidad, ¿vale? Me está indicando una posibilidad de patrón obstructivo, es decir,
el cero me agarra la curva. Cuando el cero me agarra la curva y la trae, estamos hablando de obstrucción. Eso no se os olvidará nunca. ¿Vale? Y luego, cuando yo veo una gráfica aparentemente bonita, ¿vale? Sin fijarme en los puntos de referencia, dice, ¡ay, qué subida más perfecta! ¡Qué curva más bonita! La convexidad ideal. Pero lejos, lejos de los puntos de referencia y muy lejos del volumen total, ¿vale? Estoy hablando de un patrón restrictivo. ¿Veis? Esto es lo mismo, ¿vale? Todo esto se lo damos. Vale. Entonces, os he vuelto a repasar lo mismo. Una espirometría normal, ¿lo veis? Ideal, cerca de los puntos de referencia. ¿Veis? Aquí hace un poquito de convexidad, esa tripilla hacia afuera, ¿vale? Y nos acaba perfectamente donde tendría que acabar. El obstructivo, el cero nos agarra la curva, ¿lo veis? ¿Lo veis? Nunca se os olvidará la obstrucción, ¿de acuerdo? Como os he dicho, pueden alargar la espirometría, la fuerza, la capacidad de sacar aire y aire y aire y aire, incluso 8 o 10 segundos. Estas personas, con lo cual el volumen total expirado es casi normal, ¿de acuerdo? La obstrucción, muy lejos de la capacidad vital forzada, muy lejos del FEV1, que sería parámetro normal, y luego siempre tenemos lo mixto. A ver, un paciente de muchos años de evolución de una EPOC, de una enfermedad obstructiva crónica, va a hacer una mixta, ¿vale? Va a hacer una obstrucción con una restricción, ¿de acuerdo? Un asma en pacientes ya mayores de muchos años de evolución con problema, en algún momento también va a hacer un poquito de restricción, ¿de acuerdo? Entonces, es muy normal en pacientes con años de evolución en enfermedades respiratorias encontrarnos unas mixtas. Vamos a estudiar la curva volumen-tiempo, ¿vale? La curva volumen-tiempo nos está hablando de la cantidad de aire exhalado durante toda la espirometría a lo largo de cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha sido capaz de mantener el paciente esta técnica? ¿Vale? Sin coger aire intermedio, ¿vale? Y sin soltarlo de manera brusca. Hay veces que el paciente te coge, está haciendo espirometría, saca el aire y hace no puedo más. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Pues ese sácamelo dentro, y entonces tendríamos un mejor valor. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la curva volumen-tiempo? Dos cosas. Fijaos, hemos estudiado dos cosas de la flujo-volumen y dos cosas de la curva volumen-tiempo. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Os acordáis que todos somos de ciencias? Cuando estudiamos la pendiente a la tangente en matemáticas, ¿os acordáis? Pues aquí la tenemos. Fijaos. Bueno, pues recordatorio, la pendiente a la tangente. ¿Veis qué chula? ¿Vale? Eso nos está indicando normalidad. Cuando esta pendiente se me va inclinando, ¿vale? La tangente de la pendiente, ¿la veis? Se me va inclinando, me está hablando de obstrucción. ¿Ya? Y luego, acordaos que estamos hablando de la curva volumen, la capacidad vital forzada. Cuanto menos capacidad vital, menos litros me está sacando. Es la altura, ¿vale? Una normalidad en un paciente adulto, que es esta gráfica, consideraríamos 4,5 litros, 5, hombre, los fortachones hasta 7, ¿vale? Fijaos la altura, 2,5 litros escasos, ¿vale? Me está hablando de restricción. Vale. Lo mismo, la espirometría normal, el patrón obstructivo, patrón restrictivo y, como os he dicho antes, siempre hay mixtos. ¿Qué más cosas miramos? A ver si está bien realizada la espirometría, ¿vale? Cuando nosotros vemos estos tipos de gráficas en nuestra pantalla del aparato o del ordenador, lo mejor es parar la prueba, ¿vale? Porque no va a ser aceptada. Tendríamos que rechazarla. Entonces no merece la pena que el paciente siga soplando, soplando, cansándose para al final decirle, pues no vale. ¿Vale? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, aquí,
¿Veis? Aquí el camello, que queda muy bonito. Esto lo que ha hecho aquí es que estaba sacando aire y ha cogido un poquito de aire, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí hay tos, tose y vuelve a coger aire. Todos estos parámetros no son válidos. Todas estas pruebas habría que desecharlas. Lo mejor es desecharlas cuanto antes, ¿de acuerdo? Tenemos muchas más. El cierre de glotis que os he comentado antes para la curva, totalmente. De estas gráficas que vemos que no evolucionan correctamente. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora respecto a los datos? Hemos visto dibujos que quedan muy bien. Ahora vamos a ver lo que nos dice la tabla de datos. En cuanto a la tabla de datos, aquí os he puesto, por ejemplo, esta. Los parámetros observados son aquellos que nos da el paciente, ¿de acuerdo? Podemos ver como parámetros observados, paciente. Cada aparato lo lleva de una manera distinta, pero el concepto va a ser siempre el mismo. Son los valores que nosotros observamos en nuestro paciente cuando está realizando la prueba. La otra columna, referencia, son esos parámetros que hemos visto, los cuadritos esos verdes, ¿vale? Que según le hemos indicado el tamaño, la altura, el peso de nuestro paciente, el sexo y en algunos aparatos incluso la etnia, ¿vale? Nos va a indicar los valores de referencia. Podemos verlo así como ref, también podemos ver ref paciente, depende del aparato, ¿de acuerdo? Y el porcentaje. El porcentaje siempre es el porcentaje que ha obtenido nuestro paciente respecto a lo que debería obtener, respecto a estos valores de referencia, ¿vale? Nuestros aparatos de espirometría, nuestros espirómetros, en los hospitales, no sé si están todos con SEPAR, pero en primaria no. En primaria tenemos aparatos que tienen los parámetros, están programados según SEPAR, otros según la Sociedad Torácica Europea, otros como el nuestro, por ejemplo, está con la Sociedad Torácica Americana, ATS, ¿vale? Entonces, lo ideal, en el grupo que os hemos comentado que estamos trabajando, y de aquí varias personas, lo ideal era que con el tiempo todos los aparatos de Aragón estuvieran identificados de la misma manera, con SEPAR, que es la nuestra, la de España. Esto era un intento, por lo menos una intención, antes de la pandemia, y como todo, la pandemia para todo. Entonces, los siguientes se intentará que los siguientes espirómetros que se vayan comprando en Aragón sean con el criterio SEPAR, pero los últimos no sé con lo que se han comprado, porque todavía no ha acabado de trabajar el grupo y entonces no sé si la instrucción se ha dado a nivel de compras. Porque, claro, nos interesa que cuando yo doy una información a especializada o de especializada a primaria, unifiquemos mucho los criterios. Hay poca diferencia, pero hay alguna, y entonces lo mejor es que trabajemos todos a una, ¿vale? ¿Qué números tengo que saber? Poquitos números, muy fácil, ¿vale? Vamos a ver, en cuanto a números, la opción, la idea que me da el patrón obstructivo es mirando la relación entre la capacidad vital forzada en el primer segundo, el valor de expirado en el primer segundo respecto a la capacidad vital forzada. Este valor, a ver, se considera dentro de la muy normalidad por encima de 80 como casi todas las cosas. Se considera que ya estamos con un poquito de riesgo alrededor de 85, pero se considera patológico, ¿vale?, cuando tenemos esta relación menor del 70%, ¿vale? Entonces, un patrón de menos del 70% de la relación entre el volumen expirado en el primer segundo respecto a la capacidad vital forzada nos está indicando obstrucción. Primer número. ¿Veis qué fácil? Segundo número. Vamos a ver si hay algún patrón obstructivo o restrictivo. El patrón restrictivo se mira en el volumen total expirado, ¿vale? En el FEP, ¿de acuerdo? Si nuestro paciente
tiene una capacidad de más del 80%, estamos hablando de normalidad, ¿vale? Si el volumen expirado total es menor del 80%, estamos planteándonos un patrón restrictivo. Y por último, solamente 2 pinceladas. Si nosotros tenemos mucho interés y queremos saber la situación real de nuestro paciente, si está muy pachucho o menos pachucho, podemos hablar de la gravedad. Puedo mirar la gravedad de la obstrucción con el valor del FEP1, del volumen expirado del primer segundo. ¿De acuerdo? Se considera normalidad por encima de 80, se considera patológico por debajo de 80. Puedo mirar la gravedad de la restricción en el volumen total, ¿vale? En el FEP, expresado también en porcentajes. Se considera normal por encima de 80, patológico por debajo de 80. ¿Hasta aquí bien? Pues vamos a seguir trabajando, ¿vale? Esta es la espirometría basal. Ahora vamos a hacer la prueba broncodilatadora. Consiste en una inhalación de un beta-adrenérgico de acción corta. Normalmente tenemos el salbutamol, pero también se puede utilizar el terbutaline, la terbutalina, ¿vale? E incluso si el paciente está acostumbrado al terbutaline, podemos decir que se lo traiga de casa, porque normalmente nosotros, en primaria por lo menos, tenemos el salbutamol, ¿de acuerdo? Hay pacientes que tienen intolerancia al salbutamol y entonces hay que hacerlo con la terbutalina, ¿vale? Sirve. La prueba broncodilatadora sirve para determinar la reversibilidad de la obstrucción, ¿vale? ¿Qué parámetro tenemos que estudiar cuando hablamos de una prueba broncodilatadora? El FEP1, el volumen expirado del primer segundo, es nuestro patrón de referencia, ¿vale? Entonces hacemos la espirometría basal, ¿vale? Y ahora decimos, bueno, pues vamos a descansar un ratito, pero antes le voy a dar un inhalador, ¿de acuerdo? Las últimas recomendaciones nos están indicando que demos salbutamol 4 puff. Todo el mundo sabemos lo que son los puff, ¿verdad? Pero no 4 puff juntos, como cuando se hace un tratamiento de aerosolterapia. 4 puff con su descanso correspondiente y aplicado con cámara, ¿de acuerdo? A todo el mundo. Mucha gente no tiene tratamientos con aerosoles, no sabe utilizarlos. No es el momento de enseñar a manejar un aerosol. Y para asegurarnos que el fármaco entra correctamente, tenemos que hacerlo con cámara. Son las recomendaciones que nos están dando, ¿vale? Damos los 4 PUP con la diferencia de uno a otro de unos 30 segundos aproximadamente y le decimos al paciente, pues ahora a esperar en la sala entre 20 y 30 minutos. ¿Por qué tenemos que esperar estos 20 minutos mínimos? Porque necesitamos que el fármaco se deposite en su lugar correspondiente, en los alveolos pulmonares. Si precipitamos la prueba broncodilatadora, probablemente no acaba de hacer su efecto el fármaco y entonces es una prueba a medio hacer. ¿De acuerdo? Por eso necesitamos este tiempo de referencia. En el punto 4 os he puesto la fórmula que no hay nadie que se la estudie más que para los exámenes, porque para eso tenemos los aparatos que nos la hacen sola, pero queda muy bien. Y un concepto muy importante, una prueba negativa no excluye asma, ¿vale? Una prueba broncodilatadora positiva nos confirma un asma. Una prueba broncodilatadora negativa solamente nos dice que no hay mejoría significativa, ¿vale? Pero el asma se puede reconfirmar también mediante clínica fundamentalmente y algún otro patrón complementario. Ahí va, qué mal se ve. Ah, no, lo veis bien. Es que aquí lo veo mal. Normalmente los aparatos nos van a dar ya el porcentaje de incremento de la FEP1 de la prueba basal respecto a la broncodilatadora. Entonces es muy cómodo de ver. ¿Vale? Criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. Es lo que os he dicho antes. Tenemos nuestros aspirómetros con diferentes patrones de referencia. Más o menos todos oscilan en las mismas cifras, ya lo veis, pero no exactamente las mismas.
Tenemos patrones con la SEPAR, con la Sociedad Torácica Europea, ATS. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un aparato, tenemos que fijarnos atentamente qué es lo que nos está diciendo, cuál es el patrón de referencia que tenemos. El nuestro, por ejemplo, el de nuestro centro de salud, es lo que os he dicho, la Sociedad Torácica Americana, ATS. Y entonces hay una tecla que te dice aceptar ATS. Entonces, nosotros como somos ATS antiguos decíamos, fíjate que nos está permitiendo aceptar. No, le estamos diciendo al aparato que acepte con sus criterios de la Sociedad Torácica Americana, que es cómo está construido el aparato, ¿vale? Entonces, no pasa nada, hay que aceptarlo porque los aparatos son muy listos y casi siempre tienen razón. No penséis, es mejor que lo hagan ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros habéis seleccionado de las pruebas que el paciente ha hecho, las 3 que habéis considerado mejores con todos estos parámetros que os he dicho. Y luego el aparato elige de esas 3 mejores una, que es la que va a pasar directamente a la gráfica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Te has dejado sin palabras. Qué bien. La espirometría en el OMI la podemos pasar, a veces es complicado meterla en la historia en el OMI. Sí que estamos trabajando mucho en meterla en historia electrónica, que es común. De esa manera la podemos ver en todo Aragón, que está muy bien, ¿vale? Entonces, eso, conviertes la espirometría en PDF y de PDF la pasamos a historia, suponiendo que nuestros espirómetros están conectados a red, que no todos los espirómetros de centros de salud están conectados a red. En este caso, si no están conectados a red, habría que sacar el papel, hacer un escaneo, meterlo en JPG, que sí que lo permite la historia electrónica, y volcarlo. Pregunta un poco rara, pero yo una vez trabajé cerca de un lugar donde se hacían espirometrías y solo hacía que oír gritar a la enfermera ¡fuerte, fuerte, fuerte! Me volvía loca. ¿Eso hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo intenso. Yo me acuerdo el primer curso que hice en el clínico con una neumóloga y nos hizo salir a todo el mundo ahí al centro, a una sala, a hacerlo. Y entonces, claro, vas con miedo, con vergüenza, entre que no conoces a nadie y te hacían hacer, primero hacías de paciente y luego hacías de instructor o al revés, y hacía, más marcha, más fuerte, así no se entiende. Y es verdad, yo muchas veces le digo a los pacientes o a los compañeros cuando doy el taller, hay que sofronizar al paciente. Si tú le diriges, es que no tiene tiempo de pensar y te sigue, te sigue, te sigue, te sigue, te sigue. ¿Vale? O sea, sí, te lo llevas y entonces no para, sigue haciendo fuerza. Probadlo vosotros mismos, porque si le dices fuerte, 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 y entonces se esfuerzan mucho más. No, bueno. ¿Es más breve esta? ¿Ya me cortas? No, pero... Muy bien. ¿Se ve? ¿Dónde está la pantalla? Ahí, la rajo abajo. Ahí. Hola. Voy. Bueno, que me han dicho que sea más breve. Esto va, ¡pum! Rápido. Vale. Aerosolterapia. Lo mismo. Es un taller que podría durarnos, dame mi cacharro, 35 horas, ¿vale? 35 horas no, pero 3 horas seguro que sí. Con lo cual vamos a limitarnos en el tiempo, un poquito, ¿vale? Que si no, no nos dejan comer. ¿Qué es la terapia inhalatoria? Tiene como objeto administrar la mayor cantidad de dosis dentro de su punto de referencia, dentro del pulmón, con la menor absorción posible a nivel sistémico. ¿Qué ventajas tiene?
que las dosis son mucho más pequeñas, mucho más ajustadas, van directamente al órgano diana, ¿vale? Se logra el efecto en muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Y tiene muchos menos efectos secundarios porque las dosis son más pequeñas. Inconveniente principal, lo mismo que la espirometría, hay que adiestrar al profesional. No os digo nada al paciente, pero primero nosotros, ¿vale? Esta diapositiva es sencilla, pero es muy gráfica, ¿vale? Es el tamaño de las partículas. Una partícula grande se nos queda en la boca, en la orofaringe, en la primera parte. Con lo cual, ¿dónde hace efecto? En ningún sitio. Y en cuanto abres la boca, ¡puf!, para afuera. Ineficaz totalmente, ¿vale? Partículas un poquito más pequeñas, entre 5 y 8, se nos quedan en las vías altas, bronquios, hasta ahí, tráquea y broncos. Poco efecto nos va a hacer. Necesitamos partículas entre 0,5 y 5 micras para que realmente el fármaco sea eficaz en el punto de referencia, en los alvéolos pulmonares y en los bronquiolos, que es donde tienen que actuar, ¿de acuerdo? Por eso las partículas se tienen que romper, ¿vale? Y partículas muy pequeñas, de 0,3, 0,5 micras, lo que hacen dentro del alvéolo pulmonar es movimientos brownianos, ¿vale? Pero no se depositan en la pared, que es donde tienen que hacer el efecto. Por eso necesitamos partículas adecuadas, ¿de acuerdo? Por tanto, concepto importante, masa respirable es la cantidad del fármaco que tiene este valor de menos de 5 micras. Cuanto más masa respirable, más efecto del fármaco, ¿vale? ¿De qué dependerá la determinación del depósito de este aerosol, de este producto, en el tracto respiratorio? Pues lo que hemos visto, del tamaño de la partícula, del fármaco, de la velocidad del aerosol y del flujo inspiratorio del paciente, de la apnea post-inspiración, del tamaño de las vías respiratorias altas, del medio, del mecanismo que utilizamos, de la edad, o sea, de la colaboración del paciente, de la adherencia al sistema de inhalación, ¿vale? Y que una aplicación sea correcta. Parámetro ideal, flujo inspiratorio entre 30 y 60 litros. Vamos a tocar un poquito todos los elementos que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué es una nebulización? Una nebulización es partículas líquidas dentro del líquido, ¿vale? Para saturar un gas que inhalamos, ¿de acuerdo? Tenemos 3 métodos de nebulización a nuestro alcance. Tipo jet, que es el que conocemos todo el mundo, ¿vale? El de convencional o el de alto flujo. El de alto flujo es más hospitalario, el convencional es el que tenemos en los centros de salud e incluso en los domicilios, los compresores domiciliarios, que eran escasitos, ¿vale? Y que ahora apenas se utilizan. Ultrasónicos, ¿vale? Están muy poco utilizados porque tienen bastantes efectos contraindicaciones. No son recomendables para niños porque sobresaturan muchísimo, generan calor y este calor desnaturaliza muchos fármacos y la verdad es que en España ha tenido poca aceptación, ¿vale? En Estados Unidos sí que se utilizó más. Y luego los de última generación, que son súper chulos, ¿vale? La malla vibrante, que son un grupo de nebulizadores muy pequeñitos, muy compactos, ¿vale? Ya veis los dibujos que os he puesto, ¿vale? Este de aquí, fijaros, este de aquí lleva una boquilla y es poco más que un salbutamol, ¿vale? Porque es por inspiración, da vueltas y entonces rompe las partículas y hace la nebulización. Este otro de aquí, ¿vale? Algunos de ellos permiten hasta poner mascarillas, ¿de acuerdo? A ver, cuando yo empecé a ver esto, yo me acuerdo, hice un curso en el clínico al doctor Sebastián, que lo conocía del clínico, entonces nos hizo el taller. Y le digo, a mí lo único que me interesa es esto, ¿cómo lo puedo conseguir? Dice, no vas a poder. Dice, porque es que nos lo ha proporcionado un laboratorio porque hemos estado haciendo un proyecto de investigación. Digo, por lo demás ya me lo sé. Entonces, claro, esto hace años. Entonces vas estudiando, vas viendo y nos van a llegar. Con el tiempo en España llegarán porque son muy cómodos. Ya os digo, si es que se le puede poner una mascarilla y todo, ¿vale? Entonces son más prácticos y a la gente que no puede trabajar, no puede hacer bien la fuerza inspiratoria, es muy cómodo, ¿vale? Nos llegarán. Tratamientos. 2 tipos de tratamientos. Broncodilatadores, que son los de rescate, los de acción inmediata, ¿de acuerdo?
concepto que tenemos que tener muy claro. Y con nuestros pacientes. Hay lo mismo que la pastilla blanca, 20.000 pastillas blancas, pues lo mismo pasa. Pero nos pueden orientar un poquito con los colores, ¿vale? Normalmente los bronquiodilatadores de acción corta de rescate suelen tener un color azul, gris, verde, acordaos del salbutamol, del terrasmin, ¿vale? ¿Lo veis? El salbutair, ¿vale? Para que nos hagáis un poquito la idea. Antiinflamatorios son lo que llamamos medicación de base, medicación de rescate, de basal, medicación de mantenimiento, de continuación, ¿vale? La que normalmente le dicen que no se debe quitar, no se debe quitar en todo el año, o no se debe quitar en la temporada marcada. Hay pacientes que por su enfermedad respiratoria, sobre todo los que son alérgicos, se les pone por temporadas, de abril a octubre, otros de la temporada de invierno, de septiembre a abril, depende. Estos son los tratamientos de mantenimiento y tienen que mantenerse de verdad todos los días. Cuando yo hago una crisis, no me sirve empezar con el mantenimiento, porque hasta dentro de 10 o 15 días no me va a hacer efecto. Puedo cogerlo otra vez, pero realmente tengo que coger el rescate, ¿de acuerdo? Porque el de mantenimiento no va a ser eficaz. A veces el médico puede mandar doblar la dosis de mantenimiento si se lleva de mano, ¿vale? En algunos momentos están planteando ahora esto también. Tenemos en colores naranjitas, beige, morado, rojo. Todo el mundo tenemos en la cabeza el Seretide o el Pulmicor o el Simbicor, etcétera. Solamente un poquito hablar del nebulizador tipo JET. Aquí hay gente que lo manejamos estupendamente bien y gente que no lo tiene muy claro, ¿vale? La instrucción correcta para el nebulizador tipo JET tiene que ser una nebulización adecuada, solvente, siempre suero fisiológico, nunca agua destilada, ¿vale? El agua destilada hace espuma, con lo cual no va a permitir bien las partículas y no va a permitir una buena niebla respirable, ¿vale? Volumen total, hasta 4 centímetros, no más de 5. No puedo ponerle 2 centímetros de Ventolin, un Pulmicor. Enfermeros me entendéis todos, ¿verdad? Vale. A ver, si nosotros utilizamos el circuito, ¿vale? Y lo vamos a utilizar con el siguiente paciente para la siguiente sesión, no hace falta tirarlo, pero sí vaciarlo, limpiarlo bien del contenedor, porque estamos dejando producto dentro y eso se puede contaminar, ¿de acuerdo? Se puede desnaturalizar o desnaturalizar la tanda siguiente. Es mejor limpiarlo del todo. Y limpiar también, por favor, la mascarilla por dentro, ¿vale? Importante, concepto para todo el mundo. Los micronebulizadores, las mascarillas, no se deben de usar más de 8 o 12 veces, a mucho, ¿vale? Porque realmente pierden la eficacia de voltear las partículas de medicamento y entonces dejan de hacer efecto de niebla respirable y solamente hacen aerosol. Las partículas de fármaco se quedarían abajo. Cuando tengamos a un paciente domiciliario, tener esto en la cabeza, ¿vale? Proporcionarle las mascarillas, ¿de acuerdo? Si tenemos personas con nebulizador domiciliario, tiene que estar bien mantenido. Ya sabéis que en primaria hay la misma empresa que lleva el oxígeno, lleva los compresores a domicilio. Se hace mediante P10, dura un mes, y yo siempre digo a los pacientes, cuando acabe el mes que se lo lleven, porque son nebulizadores de poca carga, de alrededor de 6 litros. Esto pierde potencia. De manera que si ya están muy ajustados de su base y llevan mucho tiempo de uso, van perdiendo intensidad, con lo cual esta masa respirable la hacen mucho más lenta y se alarga demasiado el proceso. Que lo retiren y lo vuelvan a hacer. Actualmente se utilizan muy poco, ¿vale? Porque hemos aprendido que con una cámara el efecto del fármaco, una inhalación, es igual de buena y mucho más rápida. Solamente se insiste en que se utilice nebulizador cuando requerimos el uso de oxígeno.
¿vale? Entonces, es igual de eficaz con cámara y mucho más rápido, porque 4 puff que nos duran 3 minutos, en cambio una nebulización entre 10 y 15, ¿vale? De manera que cuando he acabado la nebulización ya me ha hecho efecto el fármaco con las cámaras, ¿vale? Tipos de inhaladores, los de dosis medidas, que son los de toda la vida. Aquí tenemos otra vez nuestro Ventolin de referencia. Las partículas eran un poquito más grandes, entre 2 y 6, por eso tenemos que agitarlo para romperlos ya de dentro, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con estos inhaladores? Tienen el punto de salida, partículas más grandes, mucha velocidad, que entonces se queda impactada el fármaco en la boca si no se sabe hacer bien. Luego tenemos ya la lucha por proteger la capa de ozono, entonces estos llevan clorocarbonatados que se están sustituyendo por todas las cosas nuevas, ¿vale? Hay que tener unas buenas técnicas y recomendable, ideal, espaciador, que son las inhalocámaras. Siempre que instalamos un tratamiento en un paciente, si no estamos muy seguros de que va a saberlo hacer bien, iniciamos con cámara. ¿Por qué? Porque está en una crisis, y en una crisis lo que nos interesa es que su medicación sea efectiva, ¿vale? No podemos estar todos los días pendientes a ver si lo va a hacer bien, sobre todo en gente ya mayorcita, ¿vale? En los tipos, ahí tenéis arriba a la izquierda el salbutamol, ¿vale? El modulite es el siguiente que salió, que es lo mismo prácticamente, pero ya el sistema de propulsión nos parte las partículas en partículas de menos de 5 micras, entonces ya no es necesario agitar. Es el primer sistema moderno que salió, y luego todos los que tenéis abajo, ya veis que incluso los últimos tienen hasta medidores de dosis. Ventajas. Las ventajas muy sencillo, lo meto en el pantalón, en el bolsillo del pantalón, y no hay ningún problema. Tiempo de administración muy corto, no necesito preparar ningún otro fármaco porque lo llevo todo incorporado, hay escasa contaminación. Puedo repetir las dosis y se puede utilizar en cualquier edad, en general, ¿vale? Hay fármacos que están en un modelo u otros, pero en general se puede utilizar. Desventajas. Todos estos fármacos requiere que yo me conciencie para apretar el dosificador y aspirar, ¿vale? Requiere activar el inhalador, se quedan depositados en la orofaringe, porque acordaos que hemos dicho partículas más grandes y a mucha fuerza se queda pegado arriba. A veces, como no me hace efecto, me doy. Yo he tenido pacientes que se han dado 9 veces y estaban histéricos, perdidos, pero realmente lo hacían mal, Entonces han tomado mucho gas, pero poca sustancia, ¿vale? No todos los fármacos están disponibles en estas formas, ¿vale? A veces los propelentes no son los adecuados, pero se están cambiando. La industria, pues ya sabéis, siempre hay competencia. Evidentemente van a mejorar porque no pueden perder ventas. Entonces todas las industrias están cambiando los gases propelentes, ¿vale? Los antiguos, los viejos, no tienen contador de dosis, pero todos los formatos nuevos están generándolos. Aquí, la forma de administrar, esto estamos hablando de salbutamol Ventolin, ¿vale? Siempre paciente lo más incorporado posible, aunque sea un paciente encamado, tenemos que levantarlo, ponerle 2 almohadas, lo que sea, ¿vale? Siempre lo más incorporado posible. Definir el número de aplicaciones es lo que se llama plan personalizado. Es muy importante. Todo el mundo que tiene ya experiencia en enfermedades respiratorias que han llevado fármacos tiene su plan de referencia. 4 puff, 5 puff, 6 puff, 2 veces al día, 3 veces al día, hasta 4 veces al día. Eso es el plan personalizado, tanto en adultos como en niños. Y eso lo sabe todo el mundo. Puede ser un folio súper bonito o puede ser un cachopapel, como hacen a veces yo que trabajo ahora en pediatría. 3 puff, desayuno, comida, merienda y cena. Da igual, es un plan personalizado. Y cuando vuelven a tener otra crisis, ¿vale? Ya saben que lo primero que tienen que hacer es 3 puff, desayuno, comida, merienda y cena. ¿De acuerdo? Eso es definir el número de aplicaciones. Siempre el dispositivo en formato vertical, agitar, porque estamos hablando del de dosis medida llevar a la boca, lo mismo que hemos dicho con
con el espirómetro, ¿vale? Sujetar con los dientes y sellar con los labios. Accionar el pulsador, ¿vale? Y hacer una inhalación lenta, lenta, lenta. Antes de esta inhalación, siempre el paciente tiene que exhalar todo el aire, hasta vaciamiento total. Esto los niños lo hacen muy bien, los adultos no, ¿vale? Porque a un niño le dices, saca todo el aire y se desinflan. A un adulto dices, saca todo el aire y hace fu. Si yo hago fu, no me cabe nada, porque estoy lleno, ¿vale? Entonces tenemos que enseñarles esto. Mantener la respiración, la boca cerrada, durante 10 segundos. Podemos hacerlo de dos maneras. O meto el tubo y lo saco rápido, o lo mantengo. 10 segundos es contar, ¿vale? Contar mentalmente del 1 al 10. Se dice que con 6 segundos es suficiente, pero contar del 1 al 6 son 4 segundos. Contar del 1 al 10 son 8. Además, cuando dicen no puedo respirar, me ahogo, no es cierto, tienen la nariz destapada. Mientras les estáis contando, decírselo. Y entonces dicen, anda, es verdad. Y a la siguiente vez que le hacéis el pu, ya están más relajados porque se acuerdan que tienen nariz para respirar. Eso os va a pasar cuando inicias el adiestramiento a los pacientes, ¿vale? Exhalar lentamente. Han respirado bien. No tienen que echar un resoplido como si fueran un caballo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que tengo todo el fármaco todavía en vía aérea. Si yo hago una exhalación muy fuerte, voy a sacar parte del fármaco, ¿vale? Respira tranquilo. Y dentro de 30 segundos volvemos a hacerlo, ¿vale? El cuidado de los inhaladores, pues siempre mantener el inhalador limpio, adecuado, ¿vale? Procurar siempre tapado, no perder la tapa de los inhaladores. Ya sabéis que hay algunos que se cierran herméticamente y ya no se pierden la tapa, pero otros sí. Entonces es conveniente tenerlos todos bien tapaditos, ¿vale? El de dosis medida, partículas finas, lo único que tenemos claro es que ya sale la partícula pequeña y entonces olvidamos el método de agitar. Os lo paso rápido porque es lo mismo. El Ribouillet, ¿vale? Es una mezcla entre el dosis medida y una mini cámara, ¿vale? La desventaja es que solamente está con la budesonida, pero es lo que os estoy diciendo, con el tiempo todo mejorará. Es como una mini cámara, de manera que el paciente puede respirar varias veces dentro del tubo. Entonces favorece a las personas que no tienen buena adherencia, ¿vale? Del que no pueden hacerlo bien. Cámaras espaciadoras o inhalocámaras. La función de estos elementos es disminuir la velocidad de salida de estas partículas que hemos dicho que era necesario disminuirlas para que bajen a vía respiratoria baja, lograr una mayor penetración del aerosol en donde debe ser, ¿vale? Y lo que os he dicho, recomendamos siempre cuando se inicia el tratamiento utilizarlas porque son mucho más efectivas y aseguramos que el fármaco llegue correctamente. La administración, siempre definir el número de aplicación, lo mismo lo hago con cámara que sin cámara. El facultativo nos tiene que decir cuántas aplicaciones, cuántos puff tenemos que dar, ¿vale? De cualquier manera, el dispositivo tiene que mantenerse en posición vertical. El paciente, lo mismo que siempre, semisentado o sentado o de pie, también, En el caso de que tengamos el salbutamol, pues agitar. En el caso de que tengamos el de partículas finas, no hace falta agitar, ¿vale? Expirar, lo mismo, hasta vaciamiento completo. Vacíate total. Entonces, ¿qué haces cuando te vacías del todo? Abres la boca de par en par, que es lo que necesitamos. Con lo cual, haces una buena inspiración. ¿De acuerdo? Luego exhalamos lentamente para respirar tranquilamente y a los 30 segundos volvemos a hacer. Sí que es cierto que las recomendaciones últimas que nos está dando la GEMA nos está indicando que en una situación de una crisis intensa se pueden hacer 2 puff a la vez. Puff, puff. Normalmente se dice puff 30 segundos, puff 30 segundos. En caso de una crisis intensa, 2 veces. ¿De acuerdo? Recomendamos enjuagar la boca por rutina, ¿vale? Porque así, de esa manera, evitamos que cuando pasan a otros fármacos que llevan corticoide, que suelen ser los que crean hongos en la boca, ya tengan el hábito de cada vez que se dan el fármaco, retirarlo.
¿vale? Las ventajas, pues no hace falta coordinar, no tengo que pensar ahora mismo lo voy a hacer, sino yo me conciencio, preparo la dosis, saco el aire y me lo meto, ¿de acuerdo? Reduce el depósito en la orofaringe, que es lo que necesitamos, y baja mucho más hacia abajo. ¿Es más caro? Porque las cámaras son más caras, ¿vale? Tipos de cámaras, para niños y para adultos. A ver, casi todas hay que pagarlas. Solamente tenemos financiadas la ProChamber y la Aeroscopic, ¿vale? Las demás hay que pagarlas, ¿vale? Cualquiera de las dos hay que ponerles además mascarillas adaptadas a su tamaño. Adultos, tenemos un montón de modelos también. También podemos usar la ProChamber y la Aeroscopic, que son las que están financiadas. Pacientes muy adultos, muy mayores, incapaces de hacer un buen seguimiento de la inhalación, cámara. Y si hace falta, mascarilla, no pasa nada. Tenemos que asegurarnos que es eficaz. ¿Cómo mantenemos la cámara? A ver, no 6 años, por favor. ¿Vale? La cámara hay que desmontarla por lo menos una vez a la semana, ¿vale? Cuando ya he dejado el tratamiento de rescate o lo que sea, la limpio, la dejo bien guardadita, montada dentro de su caja, ¿vale? No frotarla enérgicamente porque estamos cargándola de electricidad estática y entonces cuando pasan las partículas a través de la cámara no pasan, se quedan jugando. El movimiento browniano que os he hablado antes, pues pasaría lo mismo y no avanza, ¿de acuerdo? Aclarar con agua del grifo normal y corriente. Lavar con jabón neutro, el de las manos, ¿vale? Cada 6 meses es ideal cambiar la cámara si son personas que la utilizan todos los días. Vale, inhalador de polvo seco. Este es un sistema mucho más nuevo, ¿vale? El fármaco está en forma de polvo y tenemos 2 grandes grupos, sistemas monodosis y sistemas multidosis. Todos los de la izquierda, monodosis, todos los de la derecha, multidosis. Sistemas, muchos. Es una locura aprenderse todos. Cuando os toques los tendréis que aprender, ¿vale? Entonces, única referencia. En general se utilizan para mayores de 5 años, ¿vale? Requiere un alto flujo inspiratorio, un alto flujo. Yo siempre digo que consigáis un pito de estos, ¿de acuerdo? Seguro que vuestros compañeros médicos tienen en el armario 2 o 3. Entonces, los recursos hay que reorganizarlos. Uno para cada armario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque para los pacientes les va muy bien. ¿Vale? Yo me desinflo. Y hago ruido. Si yo no hago ruido, es que no he hecho bien una inhalación. Si no inhalo con ruido, quiere decir que no he inhalado fármaco. Volvemos a repetir. ¿De acuerdo? Buscar de esto. Enjuagar después del fármaco, como siempre, ¿vale? Solamente el ejemplo, multidosis o monodosis. La monodosis tiene una ventaja muy importante, ¿vale? Podemos repetir las veces que haga falta hasta asegurarme que me tomo todo el fármaco. Lo abro, lo miro, pues queda un poco de polvo en la... Es una cápsula como la del nolotil, pero transparente. Queda polvo, lo cierro y vuelvo a chutar, hasta que lo vacío. A los gente mayor les va muy bien, ¿vale? El inconveniente que tengo que llevar las pastillas en el bolsillo. Los multidosis tenemos miles, entonces cuando os llegue el momento os estudiéis cada uno de ellos. Sobre todo con los multidosis, nada de guardarlos en el armario del baño, porque se humedecen, se compacta el polvo y entonces el fármaco no entra correctamente. Cuando yo me vacío, hago la exhalación, acordaos de quitar del medio el inhalador, porque si no estoy soplando en el inhalador y puedo echar al aire el fármaco sin que me lo coma yo después. 2 cosas importantes a recomendar a los pacientes. Los niños, pues prácticamente lo mismo, que ya me dejan. Errores importantes. Tenemos errores tanto al utilizar los cartuchos como el polvo seco, ¿vale? Las cámaras inhalatorias, los nebulizadores y una cosa muy importante que tenemos que saber nosotros es el adiestramiento. El adiestramiento tiene que ser siempre, ¿vale? Mostrar
cómo se hace, explicar gráficamente, ¿vale? Que el paciente lo haga delante de nosotros, corregir, ayudar, insistir, ¿vale? Y darles por escrito la chuleta, porque son 10 pasos, pero no me acuerdo si el primero, sacar el aire o coger el aire. Siempre tenemos a nuestra disposición papeles, siempre con papel, con chuleta. Siempre, al menos una vez al año, se debería revisar la técnica inhalatoria en nuestros pacientes, al menos una vez al año. Eso en el OMI os lo recomendaremos, ¿vale? Importante la adherencia al tratamiento, porque lo que hemos dicho, los fármacos de mantenimiento, como no lo necesito, no me lo tomo, ¿vale? Para eso tenemos varios cuestionarios, el Moisque inglés o el TAI, y el tipo de incumplimiento. El errático, pues no sabe hacerlo, sabe hacerlo bien, pero se le olvida hacerlo. No tiene síntomas, no lo necesito, se me olvida. Inconsciente, se cree que lo está haciendo bien, pero hace los pasos mal. Y el intencionado, lo dejo porque esto es un tostón, ¿vale? Siempre pactar con los pacientes. Y yo creo que esta es la más importante, no existen diferencias en cuanto a eficacia clínica con los distintos dispositivos, ¿vale? La técnica de administración tiene que ser correcta y para eso necesitamos una educación sanitaria. Tenemos que pactar con el paciente qué sistema le interesa más o le resulta más cómodo para conseguir una adherencia al tratamiento, ¿vale? Y una mala técnica inhalatoria es como no tomar la medicación. ¿Preguntas? Qué mal eso. Hala, quítaselo.